Pinta a Ficción, el podcast. Este episodio promete incomodar, o al menos hacernos reflexionar. Hoy, en Pinta a Ficción, nos metemos de lleno en los regímenes totalitarios y opresivos dentro de la ciencia ficción, aunque a veces de ficción tengan poco. Desde el Gran Hermano, que todo lo ve, hasta sociedades en las que el pensamiento libre es delito, exploramos cómo la literatura y el cine han imaginado o reflejado mundos en los que la libertad es solo una ilusión. ¿Nos está advirtiendo la ciencia ficción sobre el futuro o simplemente documentando el presente con otro nombre? Cherp y Josito nos llevan de viaje por distopías que parecen más reales de lo que nos gustaría admitir. Hoy es un mal día para tener la piel fina, pero siempre hay que respetar el derecho a opinar. Pinta a Ficción es el podcast en español que recorre la ciencia ficción de 0 a 1000. Bienvenidos al espacio de sonido. Cherp y Josito, guías de lo desconocido, enredando en las redes del cosmos y el tiempo, entre historias y datos, un lazo eterno. Cada capítulo abre un portal. En Pinta Ficción la aventura es total. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches complicadas. Yo hoy, no sé exactamente cómo va a salir el podcast. Esto es un poco de experimento, porque no nos habíamos metido en el fango, ¿no? Como hemos dicho alguna vez, tanto antes, me parece. Pues Pinta Ficción hace una advertencia. Si usted es de esas personas que tienen la piel muy sensible, que todo les molesta, que cualquier comentario les puede sentar mal, por favor, sáltese este capítulo. Vamos a ser criticones. Vamos a ser políticamente incorrectos. Exactamente, políticamente incorrectos, porque vamos a Que hablar para eso se llama así el capítulo. De los regímenes totalitarios en la ciencia ficción que tristemente se parecen cada vez más a la vida real. Entonces, bueno, vamos a hacer un repaso por algunas de las obras que en la ciencia ficción, tanto en cine como en series y, por supuesto, en la literatura, nos han contado futuros o pasados o presentes un poco chungos en los que la sociedad se ve oprimida normalmente por algún tipo de régimen totalitario de diversas maneras, pero siempre la gente sufriendo. Y todo esto porque alguien dice que hay que mandar de una determinada manera y no de otra. Sí, el prototipo que todos los que les gusta la ciencia ficción es 1984 de George Orwell. Sí, que luego se hizo película del mismo año. Esto yo creo que es otra serendipia buscada, 1984 de 1984. Que yo te diría que, ya lo hemos comentado, que el libro me gustó más, pero la película también está bien. Es una película que hemos repasado más o menos en varias ocasiones porque tiene que ver con otras temáticas, pero evidentemente... Pero le vendría muy bien que la hicieran nuevamente con la tecnología actual. Yo te diría que con la tecnología actual y con referencias, porque ya hemos dicho también alguna vez que la ciencia ficción hace una cosa muy buena, que es traer al imaginario colectivo una realidad que a veces nos negamos a percibir, pero que vista desde los ojos de la ciencia ficción, pues como que nos entra más fácilmente y de repente empiezas a hacer asociaciones y dices, oye, esto que me están contando en esta película de ciencia ficción, esto se parece mucho a esto otro, ¿no? Claro, por ejemplo, nosotros tenemos que analizar, saber, entender de que a menos de que sea un golpe de estado militar, un régimen militar que se impone por la fuerza y por las armas, no ocurre así. No. En las series, en las películas de ciencia ficción, en los libros también. Bueno, y en la realidad. Explican que hay una ingeniería social siempre primero. Y esta ingeniería social empieza por modificar algunas cosas. Si os suena familiar y se sienten identificados, pues no es nuestra intención. Pero si alguno detecta patrones de comportamiento, pues no es casualidad. No es casualidad. Bueno, lo primero que ocurre dentro de los muchos puntos que pueden dentro de una ingeniería social, lo primero que se altera es la educación. Cuando los nazis demostraron de que educando a los niños a que acepten órdenes sin preguntar, iban a hacer lo que se les mandara. Y es lo que ocurrió con los nazis. Los alemanes que estudiaban tenían un régimen tan fuerte
que les decían, haz esto, y ellos lo hacían. Y cuando fueron juzgados, dijeron, yo no hice nada malo, yo simplemente obedecía órdenes. No hay nada como moldear las mentes y hacer una ley a medida para que lo que dice en este caso el maestro, el profesor, cuando vas a clase de pequeño, pues luego te lo crees de mayor, porque te lo han dicho desde pequeñito. Entonces, eso cala. A ver, Josito, te digo la siguiente frase y tú me opinas sobre ella. Venga. La eliminación de los suspensos bajo el argumento de fomentar la igualdad de oportunidades y de reducir el fracaso escolar podría ser utilizada como una herramienta para controlar el sistema educativo, lo que puede tener implicaciones autoritarias. Sí, te digo más, esto está pasando, porque yo creo que hay mentes que se están volviendo menos críticas, es decir, las mentes de nuestros chicos y chicas que están en el colegio, en el instituto, me da la sensación de que son menos críticos. Tienes razón, sí. Y eso, tener gente que discuta menos tus decisiones, está bien. Una educación que no fomente la responsabilidad personal y el aprendizaje riguroso podría producir generaciones menos críticas y más susceptibles a la manipulación ideológica. Que es lo que está ocurriendo actualmente, no solo en España, sino en muchos países. En muchos países. Al evitar... Alguno le habrá dado un respingo ahora mismo por decir que está ocurriendo en España. Pero hemos dicho que hemos hecho un disclaimer y si alguien tiene la piel fina, que no siga escuchando. Claro, cuando tú coges el control académico, el gobierno podría formar una sociedad menos preparada para cuestionar las decisiones autoritarias. En pocas palabras, entre más tontos son, es un voto más fácil. Sí, lo que pasa es que aquí yo creo que se encuentran con el freno de que el que realmente tiene inteligencia y medios, y hoy los medios para acceder a la información son muchos, pues puede, por ejemplo, contrastar información, leer mucho, informarse, hacerse una idea de las cosas y cultivar ese pensamiento crítico. Lo que pasa es que veremos como hay otro de los factores que también aplica aquí y que no tiene que ver ya con la educación, sino con lo que leemos cuando somos mayores. Claro, porque un currículum que elimina las lecciones críticas de la historia, o que también lo han hecho aquí, eso hace que el gobierno tenga más estabilidad, porque no hay personas que recuerden el pasado, y quien no recuerda su pasado está condenado a repetirlo. Efectivamente. Una cosa, y aquí voy a hacer otro recordatorio, una cosa es recordar el pasado y otra cosa es revivirlo. Entonces lo que tenemos que hacer es recordar el pasado para no repetirlo, pero no revivirlo una y otra vez. Eso también creo que es un error. Que es lo que pasa en muchas series y películas de ciencia ficción, que la gente olvida la historia y olvida quiénes son y simplemente agachan la cabeza y aceptan el régimen. Y seguimos viviendo, ¿no? Exactamente. Otra forma que existe de manipulación de ingeniería social sería algo que se llamaría, tiene muchos nombres, pero en España se conocería como renta mínima vital. O renta básica. Una herramienta, o renta básica, o una vida digna. O paguita. O una paga, sí. Esto sería una herramienta legítima para combatir la pobreza, ¿cierto? Porque la gente pobre lo necesitaría. Pero también podría convertirse en una forma de control social si no se gestiona de manera transparente e imparcial. ¿Por qué? Porque lo que genera son votos cautivos. Son votos, desde mi punto de vista, pueden llegar a ser votos cautivos y sobre todo, pues desinflar, en este caso, las capacidades o el interés que pueda tener la gente por hacer un ejercicio de superación. Exacto, sí. Y en la parte política eso tiene un nombre, se llama clientelismo político. Esto pasa. Bueno, y todo tipo de ayudas. No solamente necesitamos una renta mínima vital. Si, por ejemplo, te ayudan con la luz. Que nadie ha dicho que nadie ha dicho que no sean necesarias. Sí, que yo lo tengo clarísimo que son necesarias. Necesarias para todos, no. No. Para ciertas personas. Porque las ayudas para el transporte no son necesarias para todos. Las ayudas en la luz no es para todos. En las ayudas para el agua no son para todos. El para todos es una simplificación que nos iguala por debajo siempre. ¿Vale? Porque además estamos hablando de que si estas ayudas son para todos, hay menos dinero para los que necesitan más. Y te digo otra frase, a ver si te gusta. Un gobierno que ejerza el control gubernamental directo sobre las pensiones de los jubilados podría convertirse en una herramienta peligrosa si se utiliza para condicionar a un sector clave de la población votante. Te voy a decir que esto sí que ocurre en España y ha ocurrido siempre.
Veo a Cher y se está espiporrando de risa Claro, porque sabía que yo iba a entrar al trapo. Pero es verdad, en este caso, las pensiones y a futuro vamos a ver lo que ocurre en este caso en España cuando la campana de población se está dando la vuelta y dentro de unos cuantos años se empieza a jubilar todos aquellos españoles y españolas que nacieron en el baby boom, que ya están empezando a jubilarse. Y cuando además veamos cómo se hace muy difícil que los jóvenes accedan al mercado laboral con sueldos dignos. Entonces, no sé, oye una cosa, Cher, de momento, ¿cómo sonamos? ¿A derechas o a izquierdas? Sonamos a que estamos hablando de ciencia ficción. Ah, vale. Bueno, habréis visto en la carátula que hemos puesto a la izquierda a uno de izquierdas y a la derecha a uno de derechas. Tengo que decir a Josito que la carátula fue como la imaginé en mi cabeza, pero los imaginé al revés, no sé por qué. No, pero tenía que estar así porque la izquierda es la izquierda y la derecha es la derecha. Entonces, tener derecha e izquierda a veces también genera una cosa que a mí no me gusta nada y que además hemos visto en este caso en películas y en series, que es cuando generamos frentismo, cuando generamos bloques. Los bloques, y también los hemos visto por supuesto en la Guerra Fría y los estamos viendo ahora a nivel geopolítico, a nivel mundial, los bloques son lobbies de poder que se quieren hacer con el control de todo y por el camino se llevan a la otra mitad del mundo o a la otra mitad del país. Entonces, son malos. Los bloques y lo que serían las derechas y las izquierdas, Los extremos en general. los extremos sobre todo, son muy malos. Y además, con otra particularidad, que es que los ciudadanos normalmente estamos siempre en el medio. Entonces, no penséis que somos de derechas o izquierdas. De derechas o izquierdas son los que mandan. Nosotros somos ciudadanos que estamos en medio, sufriendo, desde mi punto de vista, toda una marea de sinsabores, porque en vez de atajar los problemas de los ciudadanos, lo que se dedican es a perpetuarse en el poder. Claro, porque ellos hacen dos cosas que son muy importantes, que lo hacen en todas las películas de ciencia ficción, lo hacen, y en las series también. Vamos a ver cómo se perpetúan, ¿eh? Primero, centralizan el poder y dividen a la población. Lo acabo de decir, el general frentismo. Es que entonces, si no haces eso... Claro, entonces cuando centralizan el poder... Ya lo decían los romanos, divide y vencerás. Se vuelven más autoritarios y como están peleando entre ellos, ganan más poder todavía. Los romanos eran muy listos en este aspecto y decían, divide y vencerás, y a la vez decían otra cosa que es pan y circo, ¿vale? Está escrito de que además, a nivel sociopolítico está descrito que para la transformación de una democracia a una dictadura o un régimen dictatorial estilo George Orwell o el 3% que hablaremos más adelante, tienen que haber unas condiciones previas y factores que lo facilitan. Por ejemplo, que se repiten además, en toda la ciencia ficción, claro, y se porque repiten vienen en desorden, pero se repiten. Sí, pero da igual, pero entonces, son más o menos los mismos. Por ejemplo, yo te voy diciendo y tú me dices sí o no. Yo te voy a decir a todo que sí. No, primero, crisis económicas. Siempre hay una crisis económica. Segundo, inestabilidad política. Sí. Amenazas de la seguridad porque inventan enemigos externos o internos. Polarización extrema de la sociedad y desconfianza en las instituciones por la corrupción. Mira, a ver, repíteme la primera. ¿Cómo era? La primera, crisis económica. Bueno, esto es cíclico y está demostrado que las crisis económicas se repiten de forma cíclica y luego además hay otra cosa que es ese crecimiento eterno que no, a veces ya hemos dicho en algún capítulo sobre el fin del mundo y esas cosas, que no es sostenible. Esa es la primera. Luego, generar frentismo es de libro. O sea, de libro, pero no de ciencia ficción. De manual. Por cierto, hay una serie que no es ciencia ficción que yo recomiendo que veamos, es Cómo convertirse en un dictador, que está en Netflix. Ah, sí, es muy buena. Muy buena. Bueno, y luego con respecto a las otras, evidentemente son instrumentos que se utilizan pues para generar miedo, para generar división y para generar, en este caso, debilidad en lo que sería la sociedad. Sí. Después continuamos, en las series lo muestran de que siempre está el ascenso de un líder que explota el descontento popular, por supuesto, promete soluciones rápidas y debilita a los opositores aliándose con los enemigos de él. En este caso, estamos hablando del populismo. Exactamente, así se llama, populismo. Oye, sin saberlo, lo he acertado, ¿eh? Claro, después
en las películas muestran que los controles democráticos desaparecen. El control del poder legislativo desaparece y el gobierno o el esa división de poderes se apodera tanto del legislativo como el judicial. Mal. Y invierten mucho dinero, mientras hay una democracia, invierten mucho dinero para controlar los medios de comunicación. Es que hablamos de la desinformación, que ahora lo llamamos fake news, pero toda la vida ha existido la desinformación. Creo que en un capítulo tú contaste una anécdota también de los nazis sobre la desinformación, de cómo habían desinformado acerca de los judíos. Uh-huh. Básicamente, si tú tienes bajo tu ala a todo lo que sería los medios de comunicación o los tienes amedrentados, pues blanco y en botella. La opinión pública se nutre de todo lo que son noticias. Si los medios de comunicación no tienen libertad de expresión, pues ahí lo tienes. Se quita la libertad. La libertad de expresión es fundamental. Bueno, después de está en la Constitución española. En las series siempre dicen que después de que ocurre ese momento de que ya ha logrado hacer todos estos pasos que estamos hablando, empieza la parte que es un poco más crítica. Más truculenta. Sí, que yo creo que todavía no nos ha tocado a nosotros, pero otros países que conocemos sí ha ocurrido. Por ejemplo, el uso de la fuerza para consolidar el poder. Vamos a ver. Los militares, la policía. Cuando, por ejemplo, yo la primera vez que oí que la dictadura de Pinochet tiraban a la gente de los aviones, por ejemplo. O los barcos sí, profundo. Eso es. Y así ahorramos balas, así de crudo, así de truculento. Es decir, cuando después de hacer todas las triquiñuelas de controlar los medios de comunicación, de cambiar la educación, la publicidad, las televisiones, de controlarlo todo, de comprar a gente a quien puedes comprar, de deshacer lo que sería la separación de poderes, de personalizar en un único líder todo el poder, llega cuando los opositores, que los vemos, por ejemplo, en países de todo tipo... Sí, o huyen, o están presos, o mueren envenenados por polonio. Por polonio, o en una cárcel... es así de heavy. Sí, es muy triste, pero es que es verdad. Entonces, estamos hablando de la ciencia ficción, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el líder se consolida usando la fuerza, o la policía secreta, o los militares, porque en todas las películas siempre hay como una trama de espionaje, de que si tú te rebelas, pues el protagonista puede morir. Uh-huh. También tenemos la evolución de los límites al mandato, que normalmente dejan de ser reelegidos cada 4 años. Espera, que cambie la Constitución. Exactamente. Cambia el sistema electoral. Mira lo que ha hecho Putin, mira lo que ha hecho Maduro. Oye, sí. una cosa... Y una cosa que ellos hacen siempre justo un paso antes de los cambios del sistema electoral, es reestructurar la historia. Sí, al contarla a su modo. Claro, por ejemplo, al dictador muerto hace 80 años, sacarlo a la palestra. Otra vez y cambiar la historia. Como si ellos hubiesen vencido. Pero es que no hay que cambiar la historia es la que es, y sobre todo lo que he dicho al principio. Una cosa es que la recordemos para no repetirla, y otra, muy diferente, es revivirla. Y con eso, utilizarlo para generar frentismo. Eso pasa no solo aquí, sino que pasa en muchos sitios. Se utilizan conflictos o cuestiones pues muy sangrantes que han hecho mucho daño en la sociedad para seguir separándonos a los ciudadanos, y eso creo que es un problema. Mira, voy a nombrar 3 ejemplos reales, reales, para que tengamos en cuenta. ¿Pero con nombres y apellidos? Sí, claro. Ah, vale. La Alemania nazi, Adolf Hitler, utilizó la crisis económica, el descontento social y las tácticas legales como la ley habilitante para desmantelar la democracia. Pensad que Adolf Hitler, si no llego mal la cuenta, llegó al poder en 1933 por votos, sí. En un momento en el que la crisis económica era brutal, en la que el marco alemán se había ido a la mierda porque tenía una inflación inmensa y había un descontento social muy grande. Entonces, los populismos avanzan a pasos agigantados cuando eso ocurre. En el segundo ejemplo, la Unión Soviética, tras la Revolución Rusa, Stalin consolidó el poder eliminando a los opositores, los mató. Sí, claro. Y estableció un estado totalitario creando los Gulag. Que para el que no sepa, un Gulag
es una prisión en algún sitio remoto de Siberia donde o te congelas O trabajas o te mueres. o trabajas o te mueres, porque si no trabajas te hielas de frío. Claro, pues el Auschwitz fue muy famoso porque fue fotografiado Ujú. y los periodistas lo vieron. Pero los gulags existieron Sí. y creo que existen todavía, pero como son secretos. Sí. Y por último, el tercer ejemplo sería uno más reciente, desafortunadamente, Venezuela bajo Chávez y Maduro, la concentración del poder ejecutivo y debilitaron las instituciones democráticas hasta tal punto que derribaron un régimen que se volvió autoritario. Yo creo que debería ser un país rico, un país que funcionase muy bien. Cuando hace poco ocurrió el tema de las elecciones allí y yo oí en las noticias que la gente, el porcentaje de gente que había salido del país y que se ha ido de Sí, Venezuela. le llaman la diáspora venezolana. O Es sea, lo que decían, hablan de 8 millones de habitantes. claro, cuando más o menos un tercio, ¿no?, de la población una del barbaridad, país. Una barbaridad. ¿Eso sí. por qué ocurre? Eso no ocurre de forma arbitraria. Eso es por algo. No porque quieras. No. Es porque te obligan. Efectivamente. Bueno, pero como pinta ficción, piensa en soluciones. Sí, porque todo esto que hemos dicho son problemas y también técnicas que se utilizan y se han utilizado a lo largo de la historia y que evidentemente en la ciencia ficción salen, Se ve mucho. se ve mucho, porque es un reflejo de muchas veces de la realidad. Pues vamos a hablar de lo que sería la ciencia ficción, ¿no? Claro, pero las lecciones para evitar esta deriva autoritaria serían 5 puntos fundamentalmente. El primero sería fortalecer las instituciones democráticas, Apuntad. garantizando la independencia y transparencia. Venga, lo primero, transparencia. Sí. ¿Eh? Otra cosa, defender el Estado de Derecho. Vale, muy bien. Fomentar una sociedad civil activa, que sea activa a nivel de votación. De votación y yo creo que también de pedirles a los políticos que hagan bien su trabajo. Y que las Y- personas no se coman el cuento, por ejemplo, evitando la polarización extrema. Sí, Porque es que tú eres derecha o izquierda, entonces te dejo de hablar. En España, familias que eran independentistas catalanes y otros no, dejaron de hablar. sí. Familias, por problemas Tú políticos. sabes siempre que en los bares está ese típico azulejo donde pone que está prohibido hablar de religión y de política. Pues son dos temas que en este país no se pueden tocar. Bueno, y el último punto sería proteger los medios libres para garantizar el acceso a información imparcial y diversa. Sí, porque en un mundo en el que tenemos la información al alcance de la mano, lo que no se puede consentir es que aquellos medios que sean o intenten ser libres estén amedrentados y tengan miedo de publicar la verdad, y también que aquellos que están pagados tengan la capacidad de fácilmente hacer noticias falsas, bulos, etcétera, que todo el mundo dice que hacen bulos, todo el mundo hace bulos. No, todo el mundo no hace bulos. Solo algunos hacen bulos. Entonces, que no ocurra ninguna de esas dos cosas, que los medios con conciencia sean libres y que aquellos que jueguen mal la partida, que no tengan ningún tipo de ventaja. Bueno, y entonces ya haciendo el repaso de cómo una sociedad como la nuestra se vuelve en algo extremo. porque Ha es sonado a extremo. mitin político, ¿no? Sí, pero algo extremo. Vamos a empezar hablando de películas y después volvemos a retomar la parte social. Sí. Claro, ya hemos dicho de 1984, basada en la novela de George Orwell, que retrata un régimen totalitario, que es el Gran Hermano, que supervisa todos los aspectos de la vida. Y me encanta porque en ese momento el Gran Hermano era la televisión, que te veía y sabía todo lo que hacías. Bueno, no es que podías hacer nada. Por eso, en este caso, el concurso de Telecinco se llama así, Gran Hermano. Se llama así en honor a este control exclusivo total de tu actividad vital, lleno de cámaras y de sistemas que controlan cómo te comportas y por qué te comportas así. Porque no hay nada peor que una persona que tiene miedo de que lo pillen pensando. Claro, después tenemos películas muy antiguas como Metrópolis de 1927, que es un clásico en el que de cine mudo, que muestra como una sociedad dividida entre una élite gobernante y los trabajadores oprimidos. Siempre no bueno y malo. He de decir que algunas de las películas que hemos incluido no son muy de mi gusto. Yo no sé si es porque es una ciencia ficción demasiado cruda, triste, Ya dolorosa. no No es ciencia ficción que te hace soñar. Eso es, no es ciencia ficción dura,
que puede ser positiva No, o cruda, hacerte no dura, cruda. Es que son cosas diferentes. En este caso es cruda. Cruda en el momento en el que se recrudece esa imagen de la sociedad y yo creo que en la siguiente pasa, en La Naranja Mecánica pasa. Sí. Porque, bueno, aunque no es futurista, sí que tiene un componente de control social y una manipulación psicológica que bueno, pues que a mí no me gusta mucho la película en sí, porque es un poco surrealista. Sí. Es decir, Pero se te queda marcada en la cabeza. Pero se te queda marcada. Y de hecho, por eso se ha convertido en película de culto, porque es algo completamente diferente y que retrata mucho ese mundo. Pero otra que a mí sí me gustó realmente, el libro, cuando ¿Sí? lo leí, fue Fahrenheit 451. De este hay una película ¿Sí? que yo Bueno, diría... hay dos, hay una vieja y un remake. Sí, el remake, pero el remake es una serie, si no me ¿Sí? equivoco. Que sale uno que lo pone en negro otra vez. Sí. Joder, qué tío. Al bombero. Bueno, ¿qué es? De que los bomberos, en lugar de apagar incendios, se dedican a coger todos los libros y quemarlos porque yo creo que esa es la parte donde la educación está más castigada y lo Sí. que hacen es que la gente sea ignorante total. Que la gente no para lea. que no lea. Es que cuando Pero tú lees... es que yo creo que Fahrenheit 451 ya ocurre. No, pero en Sí, realidad... porque ¿sabes qué? Te ponen un móvil con videos chorras de gatitos y te ponen a hacer el... No hace falta quemar los libros, no, solo hace ¿para qué falta... quemarlos? Si es que dejas los libros, puedes dejarlos en la mitad de la calle Dice- y nadie lo va a leer. Dice, ¿qué es eso que hay en la estantería? Es un tomo... espera, que voy a seguir con el short. Otro short. Claro, entonces la capacidad de concentración de nosotros, bueno, de los jóvenes, se calcula que es de 8 segundos en este momento. Estamos en 2025. 8 segundos. 8 segundos. ¿Esto es La así? capacidad de concentración. Si no le llama la atención en eso, a lo siguiente. Por eso les tengo yo que gritar a mis hijos. Claro, por eso leer un libro de 600 páginas, ¿dónde vas? Eso Bueno, es infumable para pues, ellos. Fahrenheit 451, si fuese en este universo que vivimos nosotros, no tendrían que quemar libros. No, ya no. Se llenan de polvo solos. No, pues bueno, yo invitamos a la gente a que lea mucho, porque leer, y no solo ficción, lo nuestro es la ficción, pero también leemos otras cosas. Y eso hace el músculo cerebral entrenado con un pensamiento crítico que realmente te hace ver la realidad tal y como es. Que a veces es un poco cruda, Sí, pero, oye, esto es como la pastilla roja y la pastilla azul. ¿Cuál quieres tomarte? claro, pero es también como la película que a mí me encanta de 1997, Gattaca, que lo que es, tiene una sociedad donde está todo determinado a nivel genético y es todo lo contrario de lo que estamos hablando, porque tu ADN mejorado o purificado de alguna forma, con ciencia ficción por supuesto, Sí, claro. hace que tú tengas un coeficiente intelectual muy alto. Entonces no importa si eres chino, blanco, negro. Da igual. Lo importante es lo inteligente que seas, lo hábil que seas, lo fuerte que seas. O sea, lo importante es tu ADN. Y esa sociedad está regida y es totalitaria porque la gente que tiene un ADN sucio o malo, pues son simplemente personas que no valen. Eso está muy mal. Y no me gusta nada de Gattaca. Sí que me gusta como lo hace Ethan Hawke. Pero Bueno, pero todos recordamos Robocop, ¿no? Robocop está muy bien. Y en este caso, la peli retrata una cosa que también es importante y es cuando dejamos que corporaciones privadas se hagan con el control de determinados servicios o de determinadas áreas de poder Ujú. que deberían estar siempre de la mano de los ciudadanos o de la mano de los políticos que han sido votados por los ciudadanos. Y en muchas películas distópicas, las corporaciones, Las corporaciones... lo que hacen es dominar a la población y exprimirla. Sí. Pues en este caso Robocop es... bueno, pues ahí lo que ocurre es que el sistema de policía en una ciudad como Detroit, que la tasa de criminalidad es tan altísima, alta, ¿sí? ¿qué es lo que hacemos? Pues dejamos esto en manos de una policía pagada de forma privada. Ujú. Y entonces, pues, ¿qué ocurre? Que Que terminan dominando, intentando dominar a las fuerzas Efectivamente. policiales de la ciudad para hacer lo que ellos quieran. y que el nivel de corrupción aumenta, ¿vale? Claro. Porque no hay sistemas de control reales que actúen. Sí. Después tenemos un par de películas de los años 80, que sería Blade Runner, que hemos hablado muchas veces de Sí. ella,
que refleja una sociedad desigual y opresiva dominada por las corporaciones igualmente. Sí. Y hay otra que es mala, Mala, muy mala. que es Brasil de 1985. No me gusta esa película. Es una sátira oscura sobre la sociedad totalitaria burocrática. Pero escúchame una cosa, es una peli muy lenta. Es una peli que es verdad que retrata eso, pero yo la he visto, pero no se la recomiendo a nadie. Después tenemos, ya pasamos a una nueva década. En el 2005, por ejemplo, hay una película que a mí me gustó mucho, que es Ion Fly, Ujú. que es una sociedad aparentemente utópica. Esta peli es una peli que protagoniza Charlize Theron, ¿verdad? Por eso me encanta. Ah, vale. Pero además me gusta mucho más porque no va de rubia, va Vale, de vale. morena. La de Morena. Bueno, pues hay un montón de secretos, ¿no? Sí. Lo que es el poder guarda una serie de secretos que no quieren que los conozcan los ciudadanos y que esos ciudadanos son siempre vigilados constantemente. Entonces, es el típico ejemplo de, bueno, pues de estado totalitario. Claro. Yo te diría, No puedes hacer nada. yo te diría que me recuerda mucho a otra que a mí me encanta, que me gusta. O sea, Iron Flags es muy guay, Muy pero futurista, muy buenos efectos. todavía me gusta más, que no tiene muchos efectos, pero lo que es el argumento es muy bueno, que es Equilibrium. Una película de 2002 protagonizada en este caso por Christian Bale, en el que hay un régimen totalitario que lo que hace es eliminar todo lo que son las emociones mediante drogas, una droga en este caso que toman para inhibir todas esas emociones y de esa manera que no surjan conflictos. Entonces, tan malo es cuando tú estás todo el día con el conflicto como eliminar completamente el conflicto, porque Claro, este es el extremo que el hicieron. extremo opuesto. El extremo que, o sea, el extremo que iniciaron los romanos con Ujú. pan y circo. ¿Pan de circo? Y la droga para nosotros, por ejemplo, la droga nuestra, ¿qué sería? Pues la comida, comida Los basura, refrescos, comida basura, el alcohol, la cerveza. la cerveza, bueno, y vodka y todo. Mm. Y Es el- pinta ficción, tampoco, o sea, quiero decir, tampoco denostes todo, ¿eh? y la otra parte sería la televisión basura, consumir cosas sin sentido. Gran Hermano, pero no el de 1984, el de Telecinco, quiero decir. Entonces, ¿qué más, por ejemplo, qué más ejemplos tenemos? Minority Report. Sí, la vi el otro día con mis hijos. No pierde. No pierde. No pierde. O sea, está muy bien. Es una además, película del 2002 además, y continúa. Mi mujer dice les decía a mis hijos, chicos, yo la primera vez que vi esta película, que ya decimos es de 2002, el tema de cuando empieza a mover los archivos de aquí para Por allá pantalla, y tal, sí. es muy guay. Muy futurista. Y detrás, en este caso, hay como una figura de poder total que no vamos a desvelar, pero ya lo hemos desvelado seguramente en otro episodio. Pues es Pero que quiero decir, yo creo que esa película demuestra que Tom Cruise es un vampiro. ¿es un vampiro? Porque no ha cambiado. Pero, Está igual, exactamente igual. ¿lo dices por entrevista con el vampiro? No, lo digo porque... Que sí que ha sido vampiro. Claro. Lo digo porque 22 años después está exactamente igual. Está igual. Yo creo que es por la Iglesia de la Cienciología. Pero bueno. Otra película que también tiene ese punto de control social que luego también veremos en una serie. En este caso es Hijos de los Hombres, de Clive Owen. Ujú. Es una película de 2006 en un futuro en el que la humanidad tiene un problema de infertilidad. Sí. ¿Vale? Por eso digo que luego hablaremos de una serie que trata este tema. Exacto. Pero hay un gobierno autoritario. Y Pues siempre que hay un problema muy grave, Yo te tengo otra ¿por que qué es más... cuando hay un problema muy grave dejamos que un gobierno totalmente autoritario nos domine? Pues eso lo explica la historia y la sociología, porque un pequeño grupo de personas pensantes generan ideas nuevas y el resto son ovejas que siguen. Por eso... Hablaremos también de animales. Pero mira, una película que me encanta, que explota esta parte de desigualdad extrema, es Elysium, del 2013. Sí. Muy buena ciencia ficción y muestra cómo una sociedad de élite vive en una estación espacial directamente. Ellos viven en el cielo y nosotros los pobres vivimos en la En el tierra. Elíseo. Viven en el Exacto, Elíseo. Exacto. Y nosotros los pobres vivimos en la tierra sufriendo enfermedades. Ellos son perfectos. Genéticamente. Tienen una sanos. especie de autodoc. Exacto. Y si se ponen malos, los curan en un momento. Y los de la Tierra están pasándolo Muy mal buena, todo el muy rato. buena. Para la gente que es más joven, tenemos también los Juegos del Hambre.
Sí, porque ataca un poco, esto es ciencia ficción de tipo juvenil, y yo creo que esta la hemos tratado pocas veces en el podcast. Esta es una trilogía, ¿no? Entiendo. Sí, es una trilogía. La Bueno, son trilogía, 4 películas, porque la última era la tercera. porque era fue doble, Sí, pero sí. en realidad son 3 libros, porque están basados también en libros, ¿vale? Pues bueno, retrata también una sociedad totalitaria en la que también hay clases. Siempre. Sí, te obligan a los adolescentes jóvenes a luchar a muerte por los recursos para alimentar sus tribus. Pero tú te das cuenta que siempre que queremos que la sociedad esté débil, la dividimos en trozos, Claro, la porque troceamos. a los políticos y a los dirigentes les viene bien que tú pelees con tu vecino, no que luches contra el régimen. Efectivamente. Entonces, este es un ejemplo claro de cuando generamos frentismo, de cuando generamos castas, de cuando generamos grupos que luchan entre sí, en lugar de ser críticos con el poder dominante. Claro. Y después tenemos, por ejemplo, Ready Player One Ujú. del 2018, donde ya hemos hablado de esta película varias veces, donde la realidad virtual muestra cómo una corporación busca controlar el mundo digital y real Sí, a través de mantenerte en un mundo de mentira, sí. entretenido, siendo feliz, y el mundo Pan y real se circo. va a la mierda. Pan y circo y tú vives en una chatarra. Eso. Pero es lo que hay. Entonces, todo este tipo de películas tienen, ya las hemos comentado porque somos muy de repetir, porque lo bueno es bueno. Sí. Pero siempre buscamos la vertiente, en este caso, que tienen algunas películas, como por ejemplo las que hemos nombrado, y que hablan exactamente de esos regímenes que de forma autoritaria intentan dominar a la sociedad, porque de esa manera alguien se hace rico. Pensad Pues que mira, siempre alguien se hace rico. Te tengo otra que la verdad a mí me causó un poco de malestar cuando la Ujú. vi, que es española además, Sí. El Hoyo. Esta no la he visto. Claro, es Esta no la he visto. es una metáfora social y política, es una prisión vertical, ¿sí? Mm. En donde por el hoyo baja una mesa llena de comida. Ah, Entonces los que están en la y primera entonces mesa, se pegan ahí todo el no, mundo. los que están en la primera mesa comen Sí. lo que quieren, Ah. pasa al segundo, al tercero, cuarto, quinto. O sea, abajo está mal, ¿no? Exactamente. Abajo le ¿Y por qué llega estás en el hoyo, unos en el hoyo y por el otros crimen- arriba? por el crimen que has cometido. Ah, Y pero no me destripes más, que esta Bueno. la quiero ver. bueno, después tenemos La Purga, que ciencia ficción no es, pero es una película en donde muestra que el gobierno permite que en un día en Estados Unidos, por supuesto, un día de anarquía, todos saquen sus pistolas, sus machetes Moriría. y maten a quien quieran. Moriría mucha gente. Ya te puedo asegurar que moriría mucha gente. Yo creo, a ver, depende. Si tú coges en España y dices, hoy es el día de la purga y hay partido de la selección, no muere nadie. Vale. Todos están en el bar. Hay otra saga que también es juvenil, que es Divergente. Bueno, sí. Divergente, Convergente y Leal, me parece que se llaman. Son una franquicia que son 3 películas, que también clasifica a las personas en facciones y que también reprime a aquellos que no encajan. Es decir, una sociedad que no es inclusiva, pero que a la vez genera bloques para que Sí. se enfrenten. Y es siempre igual. Siempre que hacemos esto, Y la gente lo hace. la gente Y lo se hace. lo cree. Sí. Claro. Entonces, yo soy de los verdes. Yo soy el azul. Y yo soy- han habido guerras y sí, muertos. Tigres, tigres, leones, leones. No, tío. No penséis que somos diferentes, que somos todos parecidos o casi iguales. No somos iguales. Sí. Pero después tenemos películas bonitas como Wall-E, que Mm. también de Pixar, y muestra una crítica al comunismo y al Sí. consumismo. Y también tenemos, por ejemplo, Ghost in the Shell, Sí. en donde es una distopía cyberpunk. Hay un montón de películas, en este caso, que tratan de forma lateral Ujú. lo que sería estos regímenes totalitarios, que no están centrados en eso, pero que siempre hay un punto que tiene, Ujú. pues, Sí. que te sugiere que hay algo detrás, pues eso, un control muy férreo o de alguien que es que quiere imponer su voluntad. Como sería el programa del el constructor de Matrix. Sí, por ejemplo, dice esto quiero que pase así y tiene que pasar así y si no, pues se muere todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces, Esto sería un pequeño repaso sobre las películas que tenemos. ujú, Ahora pasaremos a hablar un poco de las series, sí, que también tenemos bastantes series, pero como el tiempo va pasando, entonces iremos un poco más rápido. Y continuamos con las series. Dentro de las series hay muchas, algunas que yo no he visto, pero
vamos a hablar de las que más nos gustan. Por ejemplo, hay una que es icónica, es V, Me encanta. 1983, y después hay un remake de 2009 a 2011. ¿Alguien ha visto el logo de V? ¿A qué os recuerda? A mí me recuerda a la esvástica. Claro, la llegada de los alienígenas inicialmente parecen amistosos y después generan pues un régimen totalitario. Yo creo que Diana era Goebbels y la rubia era... ¿Cómo se llamaba el de la propaganda? Ah, no, ese era Goebbels. Bueno, pues da igual. O sea, nos traían al mundo... Ya que no teníamos suficientes dictadores en el mundo, pues vienen unos extraterrestres Ujú. que son medio lagartos y nos quieren dominar. Pues muy mal. Y encima se quieren mezclar con nosotros o no. Bueno, ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Después hubo cositas por allí. Hubo cositas. Entonces, V, aunque es una serie, a ver, es una serie de los 80 y tiene pues su público, ¿no? Que éramos nosotros. Pero ellos llegan siendo buenos y generan un sistema totalitario donde ellos son los dominantes y el planeta es de ellos. Sí. Y nosotros simplemente pasamos a ser alimento para ellos. Yo creo que además en el remake eso se desaparece y queda más la ciencia ficción blanda que no tiene mucho, o sea, era mucho mejor desde mi punto de vista la serie original. Yo creo que la serie original fue buena porque era algo innovador. La segunda tenía muy buena ciencia ficción. El problema fue que no terminaron de hacerla bien. La empezaron con muchas ganas, pero la cortaron. Después tenemos Dark Angel, del 2000 al 2002, que es un futuro posapocalíptico. Un régimen opresivo controla la sociedad mientras una joven lucha por descubrir su identidad y desafía el sistema. ¿Sabes que esta no sé, no la llego a recordar? No sé si es una serie de Jessica Alba, ¿puede ser? Sí, Jessica Alba, esta es la de Jessica que Alba. es modificada genéticamente, que tiene grandes reflejos, fuerza y es como Pues, sobrenatural. Vale, pues esta serie está bien, lo que pasa es que ya tiene muchos años. Entonces, pero estaba, a mí me gustó. Fueron solo 2 temporadas, pero se puede ver. Es una cosa interesante. Después tenemos una muy buena que todos conocemos, que es Battlestar Galactica, Ajá. que, claro, es los robots contra los humanos. Y estamos como que en este es al revés. Al inicio de la serie, de la película, o la serie, película y serie, Hay película y hay serie. los humanos somos los opresores y oprimimos a los Cylons, que son los robots. Sí. Y después se voltea la tortilla. ¡Ay, madre mía! Y los robots, que son mejores que nosotros en todo, atacan. Así que, señores, señoras, cuando la IA llegue, tratadla bien, porque tarde o temprano será más inteligente que nosotros y si la habéis tratado mal, seguramente hará como los Cylons y nos caneará. Dale las gracias a Google, a Alexa, dale las gracias ya que por lo menos que lo recuerden. Vale. Después tenemos una serie de 2004 a 2007 que es Los 4400. Esta serie estaba muy bien. Esta serie creo que fueron 3 o 4 temporadas, no estoy seguro. Eran personas que habían desaparecido, que tenían poderes especiales, eran como pues lo que llaman en inglés gifted. Eran gente que tenía poderes, pues podían atravesar paredes, tenían super fuerza, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno quiere controlar a este tipo de gente. Es un poco lo que pasa, por ejemplo, en X-Men. También queremos controlar a aquellos que tienen poderes que me pueden desestabilizar. Usarlos como armas, porque Eso realmente lo ves, ¿no? Se fue creado como el arma 10 para ser utilizado por el ejército. Pues un poco en los 4400 viene a esto, a que el gobierno siempre los va persiguiendo, pues porque son una amenaza, pero no para la sociedad, sino para el propio estatus que hay de poder. Después tenemos series contemporáneas en donde ya encontramos una que le gusta y le encanta a la mujer de Josito, que es El cuento de la criada. Sí. Que en algún momento me han pedido, por favor, que hagamos un especial sobre eso. Y si lo hacemos, la invitaremos Y creo que invitaremos a algunas personas que son bastante frikis del cuento de la criada. Y bastante fans, que se lo saben seguramente mejor que nosotros, porque yo solo he visto 2 temporadas y media y ya ahí me he quedado, pero creo que estamos en la temporada 5. Sí, pues mira, está basada en la novela de Margaret Atwood, que sale en la primera temporada. Que yo creo que de la novela a lo que luego ha sido... Sí, no, pero yo me leí la original, es muy buena, pero acaba en la primera temporada, sí, no va más allá. Pero la alargaron. Y entonces representa que la República de Gilead, que es un régimen
totalitario, teocrático totalitario además. Porque es que eso ya es lo peor, porque, o sea, que haya un Dios que... Claro, que somete a las mujeres y muestra de una forma que es impactante cómo las someten de una forma muy fácil. Les quitan los pasaportes o sus DNIs sí. y las controlan. Y el acceso a las cuentas bancarias. Bueno, algo que pasaba y con eso te quitan todo. Algo que pasaba en este país, porque una mujer no podía abrir una cuenta bancaria, no podía organizar una empresa, o sea que tampoco estamos tan lejos. Quiero decir, esto pasaba. Entonces, haremos sí o sí en algún momento, no sé si en esta temporada, porque no está en nuestra escaleta, ya sabéis que tenemos una escaleta de capítulos para la temporada 3 de Pinta Ficción y entre ellos no está una especial. Yo creo que vamos a esperar a que termine la serie para no reventársela a nadie, como haces tú siempre, ¿vale? No, hay que reventarla. Después tenemos de Black Mirror, hay muchas, pero no vamos a hablar. Hablaremos, por ejemplo, de El Hombre del Castillo, de 2015 a 2019, es una serie basada en la novela de Philip K. Dick, en donde muestran que los nazis gobernaron, junto con los japoneses, el planeta. Y son un régimen totalitario donde dominan por completo. ¿Qué pudo haber sido? Pudo haber sido. Imagínate que en este caso no nos hubiésemos unido y aquí ya volvemos a los puñeteros frentes, a los puñeteros bloques. Pero alguna vez hay que juntarse. Los aliados contra... Sí, bueno, alguna vez hay que juntarse. Pero lo que siempre yo digo es que esto a lo mejor en ese momento determinado pues fue efectivo, pero que no es lo recomendable. Luego vamos a ver una serie que yo tengo pendiente de ver, sé de qué va y tiene muy buena pinta, pero no he llegado a ver, que es el 3%, que no es el 3% que algunos recuerdan. El catalán. No, es el 3%. El 3%, yo la he visto, la serie, va de que existe una sociedad donde los jóvenes deben pasar unas pruebas brutales para acceder a ese 3%, a una ciudad que es como tecnológicamente muy avanzada. Son como a una vida mejor, ¿no? Sí, pero tecnológicamente avanzada, muy inteligentes, con mejor sanidad, mejor educación. Incluso si estás en silla de ruedas y pasas las pruebas, ellos te pueden hacer volver a caminar. Uno se llama El Continente, ¿no? Y el otro se llama, no sé cómo se llama. El otro viven en el mar. En el mar, en una ciudad en el mar. Y claro, lo que hacen es que solamente cogen el 3% de los mejores de ellos para repoblar su idilio. Su Elysium, como en Elysium. Esto siempre, ¿habéis visto cómo se repite? O sea, se repite entre pelis, series. Los ricos y poderosos se van a un sitio que se llama el Elysium o se llama el continente donde tenemos... Sí. Siempre ocurre. Bueno. Después tenemos series más recientes como por ejemplo Fundación, de la cual no vamos a hablar porque... No. Tenemos pendiente... Ya sabéis que tenemos nuestro club de lectura. Este mes terminamos de leer la primera. Para el mes que viene, recordaros que tenemos Pórtico de Frederick Paul y que posteriormente, ya os lo avanzamos para que vayáis leyendo, tenemos la trilogía de Fundación. Son más libros, pero leeros los 3 primeros porque sí o sí vamos a hacer ese especial de Isaac Asimov este año. Mira, me leí Pórtico hace muchos años y lo volví a releer. Y no me decepcionó absolutamente nada. No, porque aunque pase, no pasan los años, ¿no? Vale, después tenemos Silo, que tampoco lo vamos a romper, pero... No, porque está en su segunda temporada, acaba de terminar la segunda temporada. De hecho, tengo guardado un vídeo en el que se supone que pone explicación del final de Silo y teorías. Bueno, yo me he leído las 3 novelas y sé de qué va, pero tengo que ver, en este caso, esa segunda temporada porque es muy buena. Después tenemos, para ir terminando, series como Alter Carbon, Carbón Alterado, que es un futuro donde las almas pueden transferirse a nuevos cuerpos que llaman pilas y los cuerpos se llaman fundas, donde el alma técnicamente se vuelve inmortal, supuestamente, y solo los millonarios, otra vez los millonarios, tienen la capacidad de vivir para siempre. Vale. Y hay una serie que también yo te diría que no he visto y que quiero ver y que tiene que ver con esto, de forma aunque sea lateral, que se llama Severance, y que, bueno, hay una corporación distópica, de nuevo una corporación. Pensad que siempre hablamos de que o hay una facción política que aglutina todo el poder o
dejamos en manos de una empresa, una corporación, una macrocorporación el poder y entonces ya pues es cuando la liamos. Yo me gustaría, antes de que terminemos, que recojamos alguna frase de estas maravillosas que hemos podido ver y que una de ellas es aquella de el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, este es el caso de cuando le dejas el poder a una corporación, como hemos visto, por ejemplo, en Blade Runner, que es una corporación muy poderosa, o en otras como, bueno, pues muchos ejemplos. Ujú. Que ese poder que dejamos en manos de alguien que solo piensa en el dinero, pues hace que la sociedad pues lo pase mal. Sí, y para nombrar un par de libros, que hemos Ujú. nombrado alguno, para ir terminando, me gustaría nombrar Un Mundo Feliz, Sí. de Aldous Huxley, donde la distopía es total. Yo aquí no sé por qué esto no lo han hecho nunca película. Claro, porque existe manipulación genética, manipulación psicológica y aparentemente todos son felices. Esto, no sé, porque toman una droga, ¿vale? Claro, Soma. Soma, y entonces yo no sé por qué esto no se ha convertido en película. O serie. O serie, sí. Pero porque no vende los derechos. ¿Por qué? Y después tenemos Pues nada, dejaremos que se pase los derechos y ya cuando estén libres haremos la serie. Y para terminar tendríamos La Máquina del Tiempo, ciencia ficción pura, de Sí. H.G. Wells, donde muestran cómo una sociedad que domina a otra, Sí. porque son genéticamente más avanzados, más inteligentes, y los controlan con telepatía o un poder que ellos desarrollaron, gracias a que la sociedad nuestra se dividió en dos Ujú. clases, que es lo que ocurre cuando hay extremos Sí. dictatoriales. Una pequeña élite se vuelve muy rica y la clase media desaparece, dejando el resto muy pobre. Vale. Antes de que terminemos, hay un libro que no hemos comentado que es Rebelión en la Granja. Sí que, bueno, hemos dicho algo, pero yo me gustaría hacer ahí Frases. esas frases que en este caso hablan los cerdos. Los cerdos que se rebelan los animales contra los humanos que los están explotando. Y cuando consiguen el poder los cerdos, ¿qué pasa con los cerdos? ¿Qué hacen los cerdos? Pues la lían otra vez. Claro. O sea, es que el problema es dejar el poder en manos de alguien que no tiene la capacidad para manejarlo. Entonces, los cerdos no molan en ese sentido. Pero voy a decir dos frases que me gustaría Ujú. antes de terminar. Una es de 1984. Este es el lema del partido, porque siempre hay un partido, Sí. un partido que es el que domina. El partido que hay en 1984 de George Orwell dice: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Muy bueno, ese me encanta. Y luego hay otra, que en este caso también es George Orwell. Es que este tío habría que resucitarlo, que es de Rebelión en la Granja, que dice: todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Entonces, esto es la base en la que se centra cualquier régimen totalitario, y es que hay unos animales que son más iguales que otros. Y yo para terminar voy a decir 8 puntos sobre la realidad actual que tenemos. Y no voy a decir... Ahora es nada cuando a la que no gente sea- nada se que- le rompe la piel, ¿no? Claro, nada que no sea real. Primero, solamente voy a enunciarlos. Control del fiscal general de la nación. Control de Radio y Televisión Española. Influencia sobre la abogacía del Estado. Control sobre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. Pago de millones a sindicatos. Eliminación de los suspensos de la educación, que ya lo nombramos. Compra de acciones en bancos privados para poder directivos. O en Telefónica. Polarización política social. Uso constante del recuerdo de la dictadura de Franco. Y este año no sé si van a ser 100 eventos o No algo sé. por decirlo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Esto es lo que genera frentismo y es lo que hemos estado diciendo durante todo este capítulo. No dejéis que el frentismo os desuna. La sociedad en este caso
tiene que ser lo suficientemente inteligente y crítica para poder darse cuenta de que esto no es la realidad. La ciencia ficción hace que estén unos contra otros. En la realidad tendremos que estar nosotros unidos contra ellos. Efectivamente. No os dejéis. Bueno, hemos sido, creo que, políticamente correctos y alguna vez incorrectos. Creo que... Bueno, espero que esto no haya levantado ninguna ampolla. Y si la ha levantado, pues ya se curará. No pasa nada. Pero teníamos que hacer este capítulo, ya lo teníamos pensado desde hacía mucho tiempo. Y tanto la realidad política como la de la ciencia ficción nos han hecho llegar hasta aquí. Muy bien. Muchas gracias por escucharnos. Y próximamente seremos políticamente correctos siempre. Hasta luego. Adiós, adiós. Pinta Ficción, el podcast. Sumérgete en nuestras historias y disfruta alimentando tu imaginación. Suscríbete en las principales plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, YouTube Music o iBooks, entre otras. Síguenos en X, Telegram, WhatsApp, Facebook e Instagram buscando Pinta Ficción. Más información en nuestra web pintaficción.es.